Estamos en San Carlos de Bariloche, Río Negro, sobre el lago Nahuel Huapi. Y hoy les quiero contar algunos secretos de esta isla que está justo detrás de mí, que se la conoce como la isla Huemul. En la misma se realizaron a fines de la década del 40 y en los primeros años de la década del 50 experimentos conocidos como el proyecto Huemul, que consistía en la fusión nuclear controlada, para de esa manera poder generar energía eléctrica en forma ilimitada, como ocurre en el Sol. Pero antes de contarles cuál fue el desenlace de toda esta historia, permítanme contarles dos o tres características para poder comprender qué fue lo que pasó. En primer lugar, a principios del siglo XX, empezaron a estudiar todo lo que estaba relacionado con la energía atómica y la energía nuclear. Y se abren dos grandes caminos: el de la fisión nuclear, es decir, la división del átomo, y el de la fusión nuclear, es decir, la unión de dos átomos. Tanto una como otra manera era posible demostrarlo en ecuaciones matemáticas, en pizarrones y en papeles. La diferencia es que la fusión nuclear era prácticamente imposible de realizar con la tecnología que estaba disponible, porque no lográbamos alcanzar la temperatura y la gravedad o la presión necesaria para poder realizar dichos experimentos. Por eso, muchos científicos eligieron la ruta o el camino de la fisión nuclear. Recordemos que el mismísimo Einstein formula su teoría de la relatividad a principios del siglo XX, 1905, y décadas después es posible constatarla, comprobarla y chequear fehacientemente que estaba en lo cierto. Recordemos, el camino de la fusión nuclear solo era posible demostrarlo con ecuaciones, en los pizarrones, en los papeles, pero tenía el problema que no podía realizarse los ensayos con el instrumental disponible. Ahí es cuando aparece la figura de Ronald Richter, este personaje que fue el que trabajó en esta isla. Pero antes de hablar de él, recordemos que cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, tanto los aliados como los rusos salen a la caza de los científicos alemanes que eran brillantes en las industrias o en la ciencia aplicada, ya sea en todo lo que era la farmacia, la electromecánica o el desarrollo de tecnología nuclear. Recordemos que Hitler llegó tarde a diseñar la bomba atómica porque no logró hacerse de agua pesada como lograron los aliados. Después de esta pausa, continúo con Richter, ¿sí? Este científico austríaco, que era un pirado, un psiquiatra, un paranoico, un loco, no había tenido inserción en el mundo científico-tecnológico de Europa. ¿Por qué? Porque ya conocían su perfil paranoico. Es por ello que empieza a rumbear por estas latitudes y, aprovechando su poder de persuasión, logra embaucar, venderle un buzón o hacerle la psicológica a Perón que este proyecto era viable, a través de una máquina que él mismo decía haber inventado, que permitía fusionar los átomos a través de un gran voltaje eléctrico. Algo parecido
a lo que pasa con un arco eléctrico cuando soldamos con electrodo o cuando un rayo descarga bruscamente una noche, un día de tormenta. ¿Cómo termina la historia? En un fracaso total, en un fracaso rotundo. Pero nos deja algunas enseñanzas que son realmente importantes y que son válidas en la actualidad. La primera, la decisión de industrializar el país, si bien es cierto que en la década del 50 cayó sobre los hombros de Perón, debería ser una política de Estado y no una decisión personalista. El punto número 2, se lo acusa a Perón de que se despifarró el equivalente entre 300 y 500 millones de dólares en este proyecto. Volvemos a lo mismo. La decisión de financiar la ciencia y la tecnología en el país no debe ser algo personalista, sino que tiene que pasar por instituciones, al menos como el Congreso, para que haya muchas mentes, muchas opiniones, mucho consenso y mucha negociación para poder resolver qué hacer con los recursos públicos. Y el tercero, que hasta el día de hoy sigue siendo un tema de debate, polémica y que divide a la biblioteca, ¿por qué o a costa de qué o por qué tanto interés en industrializar al país? Y la respuesta está en que Argentina toda su vida se confió de algo que se conoce como las ventajas comparativas, es decir, lo que la naturaleza le dio, no las ventajas competitivas, que es decir, lo que la sociedad organizada, con esfuerzo y sacrificio, fue desarrollando a lo largo de largos periodos de tiempo. El proyecto industrializador de Perón buscaba las ventajas competitivas, cambiar la matriz productiva de la Argentina, dejar de ser un país agroexportador para empezar a ser un país al menos industrial y poder diversificar la matriz productiva y no depender tanto ni de la cosecha, ni de tanto el mito de que con una cosecha nos salvamos, ni tampoco depender de lo que pasaba en otras partes del mundo con los países europeos que le ponían precio, valor y decisiones sobre nuestras cosechas. Gracias a esta isla nos dejó pensando y nos dejó el legado de una institución que hasta el día de hoy sigue vigente, que es la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Balseiro, que fue justamente la persona que designó Perón para que haga como una auditoría para chequear, constatar y realmente comprobar la veracidad de lo que estaba haciendo Richter en esta isla. Proyecto Huemul sigue el misterio, sigue mucho para aprender y sigue siendo como una piedra en el zapato que nos recuerda que la naturaleza fue muy generosa con nosotros, pero después de 200 años de historia no logramos generar ventajas competitivas como para poder acoplarnos, poder solidarizarnos y poder ayudar a todo lo bueno que nos dio la naturaleza. Las grandes potencias del mundo se basan en sus ventajas competitivas, es decir, lo que generan pensando, lo que generan organizándose y lo que generan con la materia gris.